Gracias, señor diputado. Diputado Favario. Ni el temprano pedido del diputado López Arias, ni lo avanzado de la jornada parlamentaria me relevan de la responsabilidad de venir a fijar la posición demócrata progresista en este largo debate que ya lleva 4 meses ocupando la primera plana del escenario argentino. Rafael Bielsa, no me refiero al ex canciller, sino a su abuelo, el ilustre maestro del derecho público argentino, dijo alguna vez que la división de poderes es la barrera de protección contra los despotismos. Sobre la base de la división de poderes se construyó el sistema constitucional de los argentinos. Y en ese sistema constitucional, Presidenta, está inserto el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que le atribuye con exclusividad al Congreso la sanción de las leyes y el principio de que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. No hay ninguna duda que la norma debe interpretarse con carácter restrictivo. Así lo considera la unanimidad de la doctrina constitucional argentina. Como excepción al principio, se incluyó en 1994 en forma excepcionalísima el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, que establece 2 condiciones: el impedimento insalvable del Congreso para funcionar, posición que ha sido sostenida por la Corte y a la que hizo referencia precedentemente el señor diputado De Marchi, expresando lo que la propia Corte ha dicho, y que el tema a tratar, la segunda condición, no admite demoras. Este tiempo transcurrido desde el dictado del primer decreto, el 14 de diciembre, 4 días después de finalizar las sesiones de prórroga, demuestra que la urgencia no existía, que el Congreso pudo haber sido convocado, que no fue interés del Poder Ejecutivo regularizar la sanción de la norma excepcional que había dictado. Es más, ni el decreto 2010 del año 2009, ni el decreto 2008 contienen una sola consideración que exprese el fundamento del Poder Ejecutivo para sancionar la norma basado en argumentos constitucionales. Solamente hizo referencia a la deuda, a las reservas, etcétera.
Pero la cuestión esencial, que era el porqué del ejercicio de la facultad excepcional de dictar un decreto de necesidad y urgencia, no fue expresada en ninguno de los dos decretos. La Constitución no tiene importancia, señora Presidente, perdón. La nueva composición del Parlamento y también, vale decirlo, la decisión en su momento del expresidente del Banco Central y algunas resoluciones judiciales impidió que el Poder Ejecutivo ejerciera su pretensión y por eso tarde o temprano esta cuestión debíamos considerarla en el Congreso. ¿Por qué esa larga demora que desnaturaliza la letra y el espíritu de la Constitución? También se dijo hace un momento, porque el oficialismo no acepta la realidad parlamentaria surgida después del 28 de junio, que ha producido una modificación sustancial en su composición. Y de ahí, señor Presidente, que en vez de urgencia hayan sido postergaciones, y la urgencia la tenían los sectores de oposición que estaban reclamando el tratamiento del DNU. Los otros días, después del fracaso de la sesión, de la última sesión, hemos escuchado durante todo ese día y al día siguiente la gira mediática del presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, usando el argumento que la oposición quería imponerle la agenda al bloque oficialista y que no había dictamen de comisión para poder considerar el decreto de necesidad y urgencia. Lo cierto es, señor Presidente, que los artículos 19 y 20 de la Ley 26.122, tal cual lo explicitó en su momento la señora diputada Stolbizer, indican con precisión y con claridad indubitable el por qué esta Cámara podía considerar el decreto sin necesidad de que existiera dictamen de comisión, porque precisamente la falta de dictamen de comisión a que refiere el artículo 19 lleva a legislar en el artículo 20 la necesidad del abocamiento inmediato por parte del cuerpo del Congreso de los decretos de necesidad y urgencia. A mi juicio, existen dos cuestiones distintas que se han debatido en conjunto a lo largo de esta tarde. Una es la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 298. Coincido con De Marchi. Esa es la cuestión de fondo. No obstante,
que en su exposición el señor diputado Heller dijo que la cuestión de fondo no era esta, sino el uso de las reservas. El contenido del decreto de necesidad y urgencia es dependiente de la cuestión de fondo. Si el DNU carece de validez, su contenido sigue la suerte del principal. Ello no quiere decir que el tema de la deuda y de las reservas sean una cuestión secundaria, ni que el contenido del DNU carezca de importancia. Pongamos las cosas dentro del orden de la Constitución y a partir de aquí vamos a discutir la deuda y el uso de las reservas. Y ahí sí, esta cuestión se va a transformar en la cuestión de fondo. Porque a través de la ley, vamos a impedir que se sustraigan la materia que es propia de este Congreso. No por un decreto, sino a través de una ley. Y ahí vamos a fijar oportunamente nuestra posición. Como... Diputado, discúlpeme si puede redondear. Sí, estaba viendo, señor presidente. Como el reloj que tiene a su espalda atrasa o el suyo adelanta, voy a terminar. Y termino, señor presidente, afirmando que ni somos irresponsables, como se han cansado de decir algunos de los ministros del Poder Ejecutivo, ni somos desestabilizadores. Voy a votar por el rechazo del decreto de necesidad y urgencia número 298. De acuerdo a mi leal saber y entender, y con la convicción que lo hago en cumplimiento de la Constitución y en resguardo de las facultades indelegables de esta Cámara, señor presidente. Muchas gracias.